¡Caramba! Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy titulamos este episodio Sanar y sentir para crecer. Y antes de iniciar, quiero dejarte esta frase que dice: lo que pasó en nuestra niñez no fue nuestra culpa, pero de adultos somos 100% responsables de corregirlo. Y para empezar, quiero presentarte a la invitada del día de hoy, a Meli. Hola, Meli. Gracias Nati, por ¿cómo estar está? aquí. Bien. Mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias. Muy feliz, muy emocionada y muy honrada de poder compartir un ratito con usted y eventualmente también con todas las personas que vean y escuchen Ay, Auténticas. sí. Gracias por sacar el espacio y venir a grabar y estar aquí un ratito. Pero bueno, Meli, quisiera que nos contés un poquito de quién sos vos. Em, bueno, es pregunta interesante. No, yo considero que soy una mujer sencilla, trabajadora, hija y fruto de clase media costarricense y de la ruralidad del país. Soy muy cariñosa, muy amorosa y muy hablantina, muy simpática. Son, consideraría que algunas de las cualidades que tengo. No tengo hijos, soy la menor de, bueno, solo somos dos, mi hermana y yo, y ahorita pues tengo novio y estoy comprometida y básicamente sí, Ah, ese ha sido como el camino en estos 35 años de edad que ya tengo, wow. gracias a Dios. Ay, qué emoción. ¿Ya tenés fecha para la boda? Sí, sí, está como para marzo del año que viene, si Dios Ya quiere. casi. Sí, ya casi. Queremos que sea en verano Ay, y en sí. Pérez llueve también cuando llueve, entonces Ay, sí, sos de más bonito. Pérez. Soy de Pérez Celedón, sí. Wow. Bueno, Pérez es demasiado lindo. Gracias. Pero bueno, para recapitular, con Meli decidimos titular este episodio Sanar y sentir para crecer. Ujú, Y justo porque queremos compartir un poquito como desde las experiencias de vida y más que todo desde vos, Meli, que nos puedas ujú. contar cómo ha sido tu proceso, ¿verdad? Para llegar a esto, de poder ir hacia adentro, sanar, sentir y crecer como persona y como profesional también. Ok. Consulta, ¿cuál es mi cámara, Nati? Aquella. Aquella. Ok, Puedes es la hablarle a la cámara costumbre, o no. exacto, a usted la costumbre, la costumbre. Bueno, sanar y crecer, sentir y demás son palabras que creo que ahora se utilizan mucho y Ajá. se ven siempre mucho en redes sociales y todas las personas con el discurso de que estoy sanando y todo lo demás, pero o sea, no es tan fácil. Considero que es un tema en el cual hay que ser muy humilde y muy valiente también para Ujú, aprender a reconocer todas aquellas cosas que nos hirieron independientemente de quién haya sido y tener la valentía de enfrentarse también con las sombras y ujú. con las cosas negativas que todos cargamos. Pero yo considero que hay dos caminos. Usted o lo hace o lo enfrenta y humildemente, como le digo, acepta las cosas, lo enfrenta y empieza a trabajar con ayuda de un terapeuta, con ayuda de Dios, de cómo usted puede agarrarse para trabajar Ujú, las cosas, o sigue viviendo toda la vida arrastrando esos lastres, porque a fin de cuentas es así, es un aprendizaje. Creo que todos somos aprendices eternos en esto que se llama vida y de eso se trata. Y un disclaimer antes, una aclaración con esto, aquí no es un tema de culpar a nadie. ujú. Vamos a hablar mucho de la infancia porque eso es lo que a todos nos toca, usualmente a Ahí todos nos es, marcó, de ahí ahí es donde venimos, nos ¿verdad? marcaron, sí. Exacto. Pero no es culpa ni de los papás, ni de la familia, ni de nadie. Yo a los míos los amo y creo que hicieron lo mejor que pudieron Con lo que definitivamente tenían. como padres de familia, Ujú, solo que así es cuando uno es pequeño y es hijo sobre todo de papás o que trabajan o que tal vez la mamá es ama de casa pero tenía ciertos chiquillos al cuidado y ajá. demás. Hay situaciones que suceden y como te decía, no es culpa de nadie, simple y sencillamente es un tema de reconocerlo, de aceptarlo. Así fue la infancia que me tocó y de ahí voy para adelante. Yo
Y bueno, te contaba, yo soy de Pérez Celedón, somos solamente dos, mi hermana y yo. Nosotras nos cuidó mi abuelita en San Vito de Cotobruz hasta que teníamos yo 4 años y mi hermana 8 años. Mis papás toda la vida han trabajado, los dos, ya se pensionaron, pero trabajaban en el gobierno. Y recuerdo que mi papá, sobre todo, él quería empezar a estudiar como, ya, o sea, ya los dos estudiaron viejos, digamos, de, no sé, 30 para arriba. Ujú. Entonces fue cuando nos pasamos a vivir a Pérez Celedón. Ahí cambió el asunto y ya no nos cuidaba nuestra abuelita, sino que había que buscar ¿Quién? quién exactamente. Veía por mi hermana y por mí o cómo hacíamos. Recuerdo que, bueno, mi pobre abuela fue todo un tema y casi se muere, literalmente. Yo no sé No. cómo hizo, dice que lloraba día y noche y agarraba la foto de las dos y aquella cosa como si nos hubiéramos muerto, pero de ahí nos cuidó un montón de años, ¿verdad? Cuando llegamos a Pérez, yo no me acuerdo mucho de eso porque yo tenía 4 años. Sí recuerdo que las muchachas que trabajaban en la casa, digamos, en servicio doméstico, iban y venían. Sí, es difícil encontrar ahora uno, Ujú. todavía alguien que le ayude, ¿verdad? En ese entonces también. Recuerdo que qué pecado, mi hermana, pobrecita, Rebe, yo la amo, mi hermana mayor, porque ella siempre, pues, aunque no le tocaba, ha asumido la responsabilidad de verme y de cuidarme Ujú. mucho, digamos, como su hermanita menor. Entonces yo sé que a mi hermana le tocó un poquito más difícil todavía que a mí. Yo por lo menos la tenía más a ella. Ujú. Ella estaba más solita. Recuerdo que había una vez una chavala en la casa que mi hermana, estábamos una tarde, eso es para que vean las cosas que suceden a veces, como te digo, con la gente que lo cuida a uno, eso es un horror. Estábamos en la tarde y mi hermana, la vieja esta tenía la música durísimo en el radio, ¿verdad? Y una cosa, entonces mi hermana le bajó un poquito y le subimos a las faulas, pero una pizca, y la doña llegó y Porque le ha queríamos pegado ver un las manazo a mi fábulas, hermana, la que las la cuidaba. que nos cuidaba, le pegó así, fla, yo no sé si por el brazo, por aquí, ok, las dos así, y apenas llegó mami y papi en la noche, obvio, no un puro llanto a contarles, ¿verdad? Y se fue. Así han sido. Wow. Había una que también tenía un novio, entonces me llevó a mí, ella se fue a ver al chavalo, yo no sé, o sea, ahí como por la casa, ¿dónde? Y me llevó a mí, pues no me podía dejar sola en la casa, ¿verdad? Y me sentó ahí como en una acera, y ella seguro apretándose con el viejo, y yo ahí así, y me acuerdo que me habían picado como unas hormigas, Nati. Igual, una tía se puso, pero furiosa, se fue. Así fueron las historias con aquellas, ¿verdad? De horror al punto en que, yo no sé, como en la desesperación, mami y papi fue como o sea, usted se anima a quedarse sola, porque creo que es la mejor sola que Que le con estén estas pasando esas cosas. doñas, Ajá. en el mal sentido, ¿verdad? Y yo, de ahí sí, pero yo tenía como 6 años. Entonces lo hice y en ese momento yo como una niña tal vez no lo veía como algo malo. Ahora entiendo que no es usual. O sea, usted no va a dejar a un niño Ujú. de 6 años, aunque era un pueblito mucho más rural y Sí, más era más seguro. seguro. Y Ajá. tenía un tío que vivía como a los 100 metros, digamos, pero igual estaba sola en la casa. O sea, yo recuerdo que yo llegaba del kinder. No me acuerdo si era buseta, creo que no, o alguien, o me iban a dejar a la casa, digamos, como caminando ahí del kinder a la casa. Entonces yo llegaba y calentaba la comidita que me dejaban en el microondas, arrimaba un banquillo, lo ponía ahí con cuidado y sacaba el plato con un pañuelo y me sentaba a comer solita. Y me quedaba de ahí sola. O sea, yo tenía llaves de mi casa a los 6 años y abría la puerta y cerraba y todo el asunto. Hasta que llegara mi hermana de la escuela después, o mami o papi en la tarde. Entonces, así fue la dinámica, digamos que yo aprendí a estar sola, o sea, me acostumbré a eso. Después nos pasamos de casa, ya yo seguía en la escuela y siempre en la casa había alguna amiguita mía. A mí me gustaba que me acompañaran y de ahí a ellas también les gustaba porque siempre estábamos como solillas o poníamos Pero música como o no hay así. adultos que nos regañen. Sí, exactamente, exactamente. Pero digamos que esa fue mucho como la dinámica, mi hermana y yo, crecer muy solitas en muchos ratos, a muchas horas. Ujú. Mi mamá también me acuerdo que estudiaba después. Hubo un momento donde yo estaba en la escuela y mi papá se había venido a trabajar a Cartago porque ahí fue
él se graduó de abogado y toda la vida trabajó en el Ministerio de Salud. Entonces la plaza era en Cartago. Se vino, entonces yo me quedaba sola con mami y mi hermana y mami estudiaba también después. Entonces llegaba a la casa hasta las 10 de la noche. Estábamos, digamos, mi hermana y yo solas. Y como te digo, en ese momento tal vez no lo veíamos mal. Lo que pasa es que sí era una infancia así, muy, donde uno tenía que hacer las tareas de la escuela sola, exactamente, siempre. Y yo no sé si algo entendía o no, mi hermana era como la que estudiaba un poco más conmigo, pero era eso, entendiendo, como te digo, de que era el rol de trabajo de mis papás y que... Sí, que era la realidad. Sí, exactamente, que era como la realidad, pero sí fue una infancia muy, muy solita en ese sentido, así lo llevamos y así fue, y a como eso trae cosas muy positivas en la vida de uno y en el carácter, también hay otras cosas que después uno va viendo que jala y desarrolló a raíz de eso. Meli, y vos, bueno, empezaste a estar solita como a los 6 años, más o menos. Sí, sí, yo diría que sí, como de los 6 años Y en de ahí en adelante. adelante. Ujú. O sea, ya cuando tuviste que ir a la U, te quedaste en Pérez, te viniste para San José. No, yo me vine antitos de salir del colegio para Cartago con mi familia. En el cole no fue tan fácil porque digamos que yo no traía como una rutina. Yo fui una estudiante complicada, la verdad. En el colegio me quedé 2 años y tuve una época así como de rebeldía. Sí, que la verdad me da un pesar con mis papás, pero bueno, sí, yo era una adolescente, digamos, complicada en eso. A mí me gustaba mucho como salir. Y igual, y mis amigos y tal, era cero disciplinada para hacer trabajos. O sea, fui pasando como hasta cuarto de colegio, que ya era un año difícil, donde usted Ujú. realmente tenía que estudiar y hacer las cosas, si no, no le iba bien. Entonces, me quedé, digamos. Recuerdo que me escapaba, también me escapé una noche así, como que mis papás dormían en la segunda planta y yo abrí la puerta, salí en silencio y todo sigilosa. Y Y me escapé como 2 veces y como a la tercera mi mamá se dio cuenta y me esperó en la sala y donde yo entré estaba sentada y me hace ¡ay! Yo, el infarto. Ay, no, ¿verdad? De aquella angustia mis papás como de qué vamos a hacer con ella. Pero de ahí era lo mismo, yo no tenía una estructura de estudio ni una disciplina Ujú. de nada en Siempre ese habías hecho. sentido, exactamente. Entonces ya en el cole no me resultó. Recuerdo que el colegio lo pasé porque, según yo le dije a mi papá que yo me iba a meter a un instituto a estudiar, que era mucho más rápido. Y entonces mi papá igual, con mucha calma, habló conmigo y me dijo, bueno, vea, mientras usted viva conmigo en mi casa y yo la mantenga, usted saca el colegio, así tenga 25 años, a mí no me importa, la que va a salir como una viejita es usted. Y si quiere meterse en un instituto, entonces se va a la casa. Y se lo digo en serio, o sea, no era peleando, ¿verdad? Y yo entendí que sí. Yo dije, bueno, esta Está cochinada mejor bien. exacto, voy a ponerle para sacarlo porque no era tan ilusa como para pensar que me mantenía sola y que me iba Ujú. a ir de la casa porque no tenía para dónde. Pero lo curioso de eso es que ahí fue la primera vez donde yo fui, donde una psicopedagoga. Eh, En el entonces, cole. sí, ahí fue como la primera vez que medianamente, sí, descubrí como lo que era terapia y tal, y yo dije, wow, qué bonito, porque mi papá me dijo, me dice, yo no sé por qué usted se está quedando, o sea, sé que es inteligente, que tiene capacidades cognitivas promedio, pero no sé por qué se la están sonando tantísimo. Entonces empecé a ir donde esta psicopedagoga y me llamó la atención que algo de lo primero que ella me dijo, en ese entonces ya mi hermana tenía mi sobrinita, mi hermana fue mamá joven también, a los 19, si no me equivoco, y entonces la psicopedagoga me dijo que hiciera un dibujo familiar y yo dibujé a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi sobrinita, al esposo de mi hermana, digamos, a la perra y yo a la par. En serio. Entonces la psicopedagoga me dijo, pero ¿por qué usted como de última, como a un lado? Y yo Ujú. de, no sé, porque esta es toda la familia. Ella me decía, no, es que usted tiene que ver su sentido como de pertenencia. Me dice, usted va, digamos, su mamá, su papá, su hermana y usted, y de ahí en fuera, si se quieren sumar 20 miembros, van, Ajá.
pero usted es parte de su familia, Ujú. como, ¿por qué ese sentimiento? Entonces empezamos un camino bonito, como de descubrimiento y de empezar a detectar ciertas cosillas que tal vez no le había hecho No le habías dado números importancia. antes, Ajá. ajá, de por qué. Qué vacilón. ¿Y cuánto tiempo duró como esta terapia con la psicopedagoga? Mm, ¿O fue algo? no recuerdo, Nanti, si fueron algunos meses Sí, pero no fue hasta una que... cosa como tan... Sí te ayudó, digamos, Sí, con... claro, igual además de que estaba en eso jovencita, ¿verdad? Y ha sido todo un proceso. En ese entonces yo podía tener tal vez como 18 No, años o estaba súper 17, chiquita. sí, exactamente. Y ahora de 35 ya han sido años de ir y venir, ¿verdad? También donde el psicólogo y muchas cosas no es la misma madurez en ese entonces que la Claro, de es... ahora, pero fue como abrir la puerta a ver qué me gustaba, conversar con un profesional de salud Ujú, mental, ujú. ver ciertas cosas. Meli, ya cuando llegaste, digamos, a tu etapa de la U, ¿verdad? Que ya estabas como un poco más grande, o sea, en medio de todo esto que te pasó en el cole, ¿cómo lográs vos decir como, ok, sí, voy a seguir estudiando, ¿verdad? Porque de pronto en algún momento quisiste dejarlo botado. Em, es que era más un tema tal vez del colegio como resistencia a ciertas materias que no me gustaban mucho. Yo sí tenía Ujú, muy claro desde que estaba posiblemente en la escuela que a mí me gustaba mucho la comunicación. Entonces, la verdad, yo no sabía bien tal vez que era ser periodista, pero yo algo había leído y sabía que me gustaba eso. A mí me gustaba, digamos, leer mucho desde la escuela. ujú, Yo leía un montón de libros y yo escuchaba las palabras, por ejemplo, pelícano, y yo me quedaba resonando y yo, ¿qué suena? Y la dividía en sílabas y esa cosa. Entonces yo sabía que quería estudiar esto. Eso como que nunca tuve duda y que sí quería estudiar, porque cuando mis papás también estudiaron, aunque estuvieran ya ellos un poco mayores, más mayores, yo sí vi un cambio como económico notorio, positivo en mi familia. Antes, no voy a ser malagradecida ni decir que éramos la familia más pobre, pero sí había que limitarse en muchas más cosas ujú, antes de que mis papás estudiaran. Entonces, yo sí le daba como un valor que aún le doy al estudio muy grande porque considero que es la herramienta para muchas familias de ir ujú. construyendo ciertas cosas. Hay gente que tiene habilidades y es carguísima con el comercio o no sé, bienes raíces u otras cosas. Yo no, digamos, yo eso, usted estudia y ve a ver qué se pone a hacer o le va a tocar hacer algunos oficios y trabajos que no son ni muy Ujú. bien pagos ni nada. Entonces yo eso lo tenía muy claro, pero sí, claro, yo recuerdo muchísimo, como te digo, el cambio económico, que antes no teníamos carro y que había que andar en bus por todo lado, hasta en el supermercado, en la manera en que uno hacía las compras Ajá, y después, no sé, ropa, de eso ha cambiado muchísimo, Nati, que uno ahora va a comer a algún lado como porque quiere. Antes uno iba a ajá. cenar por el cumpleaños o por la Sí, por graduación, cosas muy a una puntuales. actividad muy Ajá. especial. Sí, sí, No, porque todo sí, era comida en casas. O sea, en la casa, totalmente. es cierto. Exacto, Sí, es exacto, cierto. totalmente. O la ropita usted estrenaba para Navidad o para su cumple. Con No, suerte. exacto, exacto. A mí me pasaba eso que mi padrastro, no sé, a veces se ganaba como Mm, extras en su trabajo, en lo que hacía. ujú, Y yo recuerdo, claro, estábamos muy chiquillos y recuerdo que él llegaba y decía, y lo decía delante de nosotros, además, ¿verdad? No era como una conversación entre adultos. Y decía, esta semana, no sé, tengo esta plata extra. En ese momento era, vamos a ir a comer, mencionaba algún restaurante en Alajuela porque nosotros vivíamos en Poás. Y mi hermano y yo, era así, ¿verdad? O sea, ay, vueltos locos y sí, era como, sí, pecado. vamos a ir La a comer felicidad. afuera, ¿verdad? Y Ujú. mi mamá, no, ¿cómo se le ocurre? Pero y toda esta discusión con nosotros ahí, y claro, mi hermano y yo era como, ¿cómo usted nos va a quitar el ir a comer a ese lugar donde, ¿verdad? Que teníamos Ujú. conocidos que iban todas las semanas y nosotros pasaban meses o a veces años sin poder ir. Y claro, ahora yo Sí, adulta ujú. entiendo, ¿verdad? Porque a veces me pasa lo mismo como de, y digo, ay Dios, me estoy convirtiendo en mi mamá porque digo, como tengo esta plata, no, pero es que con esta plata o voy a comer en un restaurante los cuatro y nos gastamos un montón de plata o con esa Ujú. plata comemos increíble toda la semana.
¿verdad? Que era lo que mi mamá Ajá. decía. ¿Cómo vamos a ir a gastar esto en una comida si con eso compramos la carne de la semana? Entonces te entiendo en ese aspecto, ¿verdad? Ujú, Porque uno como ujú, niño no lo entiende y uno piensa como que los papás son egoístas y no quieren que ujú, uno tenga cosas, pero es como, no, o sea, había una situación económica importante que no ujú, permitía que esas cosas ujú, pasaran, ¿verdad? ujú, ujú. Claro, yo recuerdo igual la primer casita de nosotros era que en ese momento, o sea, es que uno no lo veía, tal vez ahora, gracias a Dios, como de igual ya uno trabaja y la cosa ha mejorado, entonces uno vuelve a Ujú. ver y uno dice: "Ah, mira, yo no, no había Que visto, o esto sea, se no había podía. analizado", claro. Como te digo, la casita era de madera, me acuerdo que no tenía cielo raso en Pérez y era un calor un domingo al mediodía Uy, no. y todos acostados poníamos como una sábana en el suelo y así, aquella cosa. Pero entonces sí, ya una vez que mi papá, por ejemplo, lo nombraron de abogado, después mami siguió trabajando, también la Ujú, nombraron de abogada y ya, wow, la cosa cambió. ujú. Pero también a raíz de muchos sacrificios Claro. familiares, Ujú. que es... Sí, fue una cosa por otra. Meli, ya, digamos, ya en tu etapa un poco más adulta de cuando ya estabas trabajando y esto, ¿como qué cosas viviste? Porque yo sé que uno siempre vive como situaciones que lo marcan, ¿verdad? Y que de pronto en el Ujú. momento no te das cuenta y que te toca sanar y ver hasta que la vida te dice como, hey, ¿verdad? Ujú. Hubo varios puntos. Yo sí creo, o por lo menos de lo que recuerdo más reciente, fue que yo había tenido un novio con el que duré 7 años, desde que estaba en el colegio y hasta después. Y fue una relación muy bonita y gracias a Dios se terminó en muy buenos términos, como por un tema de que nosotros yo creo que veíamos que nos llevábamos muy bien, que éramos como buena pareja, pero empezamos muy jóvenes, entonces no era el momento todavía de casarnos o de establecer una relación más formal. Simple y sencillamente porque no estábamos como preparados y no íbamos a ser novios eternos por 15 o 20 años hasta que estuviéramos listos, ¿verdad? Entonces fue Ujú. como ahí. Pero recuerdo que cuando yo terminé, todo el mundo fue como: "¡Ah! Melissa terminó con Felipe y después de tantos años, ¿y cómo estás?". Y yo, no, bien, bien, bien. Porque no sé, fue una cosa tan rara que yo, como que esa noche que tomamos la decisión de terminar, yo como que me limpié un toque los ojos y yo a mí misma me dije, yo por esto no voy a sufrir. Esto es una tontera, es una relación de noviecillos de colegio tonta, yo por esto no voy a sufrir y no me voy a huevar y punto. Lo que pasa es que no es así, no es como que uno pueda decir o decidir, Ujú. no voy a sufrir y me voy a brincar la etapa del duelo, de perder a quien era mi mejor amigo, la persona con quien yo pasaba todos los fines de semana, todas las noches, quien me escuchaba con mis cosas. Realmente era una relación muy bonita, o sea, de noviazgo y amistad muy grande. Entonces siempre todo el mundo me decía, pero ¿cómo estás segura? O sea, son 7 años, ¿verdad, Michi? Y usted la veo como si nada. Y yo, no, no, todo bien. Y mentira, uno empieza a somatizarlo de otras maneras Ajá. y aquella gastritis y aquella colitis y una cosa, solo que yo no entendía el porqué de esa negativa mía a como a pasar por un dolor que es normal. O sea, si usted termina por una Ujú. relación o lo que sea, es un tipo de duelo usual donde usted tiene que llorar, tiene que extrañarlo, a Ujú. veces tiene que Sí, vivir berrear, esa etapa. reprocharse, hacerle números y seguir adelante en un proceso que lleva meses, alguna persona 1 año, 2 años o lo que sea. Y también si a mí me gustaba tal vez otro chavalillo, yo como que entré en un proceso donde no quiero a nadie en mi vida, no quiero pasar por estas cosas del amor, mucha tontera y todo. No recuerdo porque fui donde una psicóloga, o sea, realmente no recuerdo qué me llevó a eso, pero también hablando con ella y con otro profesional que en algún punto fui una vez de constelaciones familiares que me llamó Ujú. mucho la atención, ella me decía, Melissa, es que usted tiene que aprender a pasar sus duelos, tiene que procesarlos, es normal, todos los seres humanos lo hacen y es la manera en que usted puede ir creciendo, realmente sanar esa relación y estar lista. O sea, usted no es como que una mujer joven, independiente y todo, simple y sencillamente por gusto va a decir, no voy a conocer a ninguna otra persona, no me voy a enamorar de nuevo, le cierro las
puertas totalmente a eso y voy a dedicarme solo a trabajar y otras cosas. Se está perdiendo una gran parte de su vida como por miedo a pasar por un dolor que es. Entonces, indagando un poco, llegamos a, como le decía, todo pasa en la niñez. Tal vez yo, em, chiquitita, digamos, por estar niña y por tener como esta infancia más solita y demás, nunca pude darme como el permiso a decir, estoy asustada, tengo miedo, no quiero que me dejen sola o no quiero pasar por esto. No, como que de alguna manera se fue haciendo muy dura ante ciertas cosas y no, pues no era lo correcto. Yo después lo entendí. Trabajo un montón en eso todavía para poder no, porque no solo conmigo, sino con los demás. A veces me cuentan cosas y yo, ay, no puedo creer que esté sufriendo tan agüevado como por esa tontera, ¿verdad? Como si uno fuera de palo supermujer, pero no, no lo somos. Igual, como seres humanos uno tiene derecho a llorar, a pedir ayuda y todo, pero a mí eso me ha costado un montón aprender a eso justamente, como a pedir ayuda, a saber qué necesito, digamos, un poco de los demás, a abrirme, a estar vulnerable, como que no. Porque me decía tal vez este chavalo de constelaciones que te digo, me dice, ¿usted recuerda haber sentido miedo estando solita, estando niña? Y yo le decía, no, no me acuerdo. Y él me dice, claro que sí. Dice, ¿qué niño de 6 años no va a estar asustado a las 5 o 6 de la tarde que no llega solo nadie en la casa, que no hay nadie? Lo que pasa, me dice, es que usted, su cerebro, como una manera de defensa, trata de bloquearlo, pero sí sintió miedo, sí se sintió sola. Lo que pasa es que no, o sea, es un método de defensa maravilloso que tiene el organismo y así lo hace uno Dios, pero son cosas que pasan. Qué interesante porque, bueno, yo tengo 2 hijos y me pasa que a veces con mi hijo mayor, no sé, yo salgo a ver algún cliente o salgo a verme con alguna amiga o salí a hacer algún mandado y se quedan en mi casa, ya sea con mi mamá o se quedan con Fede, o sea, están con alguien y me llama, ¿verdad? Como un novio. Ajá. Y es, mamá, ¿a qué hora venís? Pero él empieza a llamarme cuando empieza a oscurecer, ¿verdad? Ajá. Y es como esto de, ¿a qué hora venís? Vas a llegar, ¿verdad? O sea, yo no me voy a quedar solo y es, amor, no estás solo. Entonces es muy interesante porque, y Uri tiene 13 años, ¿verdad? Y esto le ha pasado siempre, de que estaba muy chiquititos, en el momento que él lograba como agarrar un celular y llamarme, él me llamaba o le pedía al adulto con el que él estaba como de que llamara a la mamá, porque le entraba como esta angustia de está oscureciendo y mi mamá no está en la casa. Porque al contrario, más bien yo tuve la oportunidad de estar casi 10 años en la casa con ellos 24/7, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo retomo mi vida laboral y empiezo como a trabajar y trato de hacer todas mis cosas como en el rato que están en la escuela, pero no siempre es de esa forma. Digamos, cuando grabo podcast es como, bueno, no siempre están conmigo. Em, y es muy interesante porque sí, es como, vos lo pensabas, y es un niño de 6 años de fijo tenía miedo, ¿verdad? Y eso te ha generado, bueno, nos genera a todos, porque de pronto para vos era eso que te dejaban solita y que de alguna forma hizo que pusieras esa coraza de esto es lo que hay, ¿verdad? Tengo que ser fuerte y ser esa Sí. que no tiene miedo y que no se muestra vulnerable para que nadie la lastime de pronto. Sí, yo creo que por ahí anda el asunto y tiene sus pros y sus contras. Yo recuerdo que em, tenía una compañera que la mamá, digamos, no era envidia, yo nada más me preguntaba como, ¿cómo será eso? ¿Qué se sentirá? Está exactamente. Mi compañera llegaba, ¿verdad? Yo a veces iba a pasear donde ella, íbamos a la casa y la mamá la recibía y le calentaba lechita para el cereal y una cosa y aquello, ¿verdad? Y yo decía, qué vacilón, cómo la chinean. Y mi mamá, o sea, mami siempre ha sido realmente carguísima en un montón de cosas, pero no tan diestra con los temas, digamos, del hogar. Entonces yo, chiquitilla, iba a la escuela siempre con el pelo cortillo por aquí y peínese y salga volada, ¿verdad? Y también recuerdo que yo tenía, en serio, estaba como en kinder o primer grado, y ya a mí me daban plata, o sea, me daba como 100 colones mi mamá para que yo me comprara algo en la soda y todo. Igual, y llegaba mi compañera con aquella merienda y los panes cortados en forma de estrella Ay, y una no. cosa, y la madre peinada preciosa, así todo. Y yo, ¿cómo hacen? Era como una genuina curiosidad realmente
Claro, dos de eso. realidades tan distintas. Sí, sí, exactamente. Ujú. Dos realidades súper, súper, súper distintas, pero em, de ahí, todo igual, como te digo, tiene su pro y su contra. Uno desarrolla un montón de independencia, tiene siempre de adulto, como lo decíamos al inicio, ¿verdad? O Ujú, sea, ujú. uno de niño no tiene la culpa de nada lo que le pasa, pero usted adulto ya tiene que empezar a ver todas las cosas y decir, bueno, Claro, y ahora sí es hacerse mi responsable. responsabilidad de ver cómo voy Ajá. trabajando y cambiando esto. Vos sabes que en uno de los episodios que grabamos hablamos justo de eso de qué importante sería que primero yo creo que la generación de papás seamos personas sanas o al menos que busquemos, ¿verdad? Eso que vos decís, ya como adultos Ujú, decidamos decir, bueno, con lo que sea, terapia, haciendo ejercicio, buscando un mentor, no importa como la herramienta que decidamos utilizar, pero es sanamos y cuando tenemos hijos, tener la capacidad de darles herramientas para que ellos ujú, desde pequeños, ¿verdad? Puedan gestionarse y que incluso en las escuelas sea como una ujú, clase, ¿sabes? Como de claro. manejo de emociones, no sé. Y es muy difícil porque nos enfocamos demasiado en sea bueno en mate y español para que sea exitoso, ¿verdad? Porque la parte artística no necesariamente es tan bien vista. Ujú. em, y es como si le va bien en la escuela, va a triunfar y es como, ay, pero ¿y qué pasa con la parte humana, ¿verdad? ¿Qué pasa con Hay la de parte todo, emocional? Nati, porque yo podía decir que tal vez mis papás sí, o sea, yo pasaba como mucho sola en la casa y todo, pero siempre en mi casa. Mi mamá trabajó en el Poder Judicial y mami era muy quisquillosa, en donde eran muy cuidadosos en eso, por lo menos eso sí. O Ujú. sea, saben quiénes son los amigos, ¿verdad? ¿Dónde anda? ¿Con quién anda? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora llega? Me iba a dejar ir a recoger a todas partes, aún en el cole. Y yo recuerdo que tuve una amiga en el cole que ella, aún yo eso sí lo analizaba, y yo decía, qué injusticia, esta mujer es como abandonada, es como una chiquita sola, o sea, se podía ir 15 días para mi casa y la mamá de ella no No se da aparecía, ni cuenta. el papá, era totalmente, ya eso sí, era un abandono, una cosa. Y también tuve otras que eso mismo, digamos, la mamá siempre, que es la figura prominente y más importante en la vida de todos, Ujú. también era demasiado acaparadora. Entonces era una mujer muy miedosa, Ajá. muy insegura, todo le daba Miedo. horror, todo le daba Ujú. miedo, cero independencia. Entonces sí, yo sé que para los papás es todo un tema, porque no es fácil tener No. ustedes a medida de como de que vayan ahí, ni muy, muy, ni No, y tan, además de tan. que es lo que te digo, o sea, si ya nuestros papás tenían como su mochila de cosas, estaban viendo a ver cómo lidiaban con sus Ah, propias emociones, sí, ¿verdad? Y además es claro. como, bueno, tengo que hacerme cargo de esta persona, Ujú, ¿verdad? ¿Cómo le enseño algo que ni siquiera de pronto yo sé poner en práctica? O sea, yo adolescente, creo que le reprochaba mucho eso a mi mamá, ¿verdad? Porque había muchas decisiones que ella tomaba y yo las cuestionaba muchísimo y no las entendía. ujú, eh, Obviamente cuando ya fui adulta fue como, sigo sin estar de acuerdo con esas decisiones, pero al menos ya lo veía desde otro espacio, como de, yo soy un ser totalmente independiente a mi mamá. O sea, ujú, el hecho de que ella haya hecho cosas o haya tomado decisiones no significa que yo tenga que hacer lo mismo, ¿verdad? ujú. Pero creo que lo que vos decís, llegar al punto de quiebre en la vida donde vos decís, ok, necesito hacer un alto en el camino y empezar a verme hacia Nati, tal adentro. vez creo que es ver un poquito el amor que a uno los papás le demostraban o le trataban de dar de formas que tal vez ellos ni siquiera saben. Yo lo entendí mucho y lo hablaba con mi papá, que para mí papi es un ser, bueno, extraordinario, súper sabio, igual, y lo amo con todo mi corazón. Nosotras hemos sido muy chineadas las dos, con mami y con papi, pero por dicha hemos podido tener una relación muy bonita, muy de amistad con él. Él contaba que él le reprochó muchos años a los papás de él. Te estoy hablando, ¿verdad? Que mi papá nació en Buenos Aires de Punta Arenas y tiene ahorita 60 y resto de años. Eran esas infancias Ujú, duras, realmente heavies. O sea, que ellos trabajaban igual en la escuela y trabajaban en el campo como si fueran un peón grande ujú. para poder contribuir a la casa. Y así fue toda la vida, infancias muy, muy duras. Pero mi papá cuenta que él como que sentía primero una cosa como un rechazo y todo un colerón, como un odio con los papás de él, porque nunca
No eran papás cariñosos mucho con él, como de Ujú, abrazarlo y chinearlo y esa cosa, ¿verdad? Era que desde chiquito levántese y haga y ujú, dele. ujú. Pero dice que él después lo entendió y sintió un alivio tan grande y un amor inmenso por sus papás que pudo disfrutarlos mucho hasta que se murieron, porque él dice que él cuenta que abuela, por ejemplo, les daba em, algo para quitarles los parásitos chiquitos. Entonces los obligaba y el que no se lo quería tomar va a fajazo, ¿verdad? Vitaminas, y dice papi, antes las señoras los tenían como si fueran animalitos, no se Ajá, preocupaban de que sus hijos estuvieran saludables o no, se morían por montones los chiquitos ajá. en aquella época. O abuela, en aquellas pobrezas también les hacía para el cumpleaños una ollita de arroz con leche. Entonces dice papi que después cuando él empezó como a integrar eso, él se dio cuenta que sus papás lo amaban mucho a su manera. O sea, mis Ajá. abuelos eran incapaces No de la forma que de él llegar esperaba. exacto y abrazarlo y decirle, hijo, te amo, eres importante. Ujú. No, era de esa otra forma. Y tal vez creo que uno tiene que aprender a abrir un poquito el panorama y ver las formas de amor que le demuestra a su familia Ujú. de cierta forma, porque no todo lo podemos expresar de la misma manera. A veces hay que Sí. entender que alguien es, o sea, usted ha visto, hay gente que es como cuando lo abrazan y así se Ajá, quedan ajá, es todos como, no tiesos, me como ¿qué que es no. esto? Ajá. Ujú, Sí, y es interesante eso, Meli, porque, bueno, obviamente es como saliéndonos un poco del tema de ver o de entender que cada persona, ¿verdad?, tiene su mochila y que a veces creo que ahora sale mucho en redes sociales justo porque todo el mundo habla de sanar y todo, está como muy de moda la palabra, ¿verdad? ujú, Que ujú. es una cosa que no, o sea, que sí, tenemos que hacer. em, Sí, yo soy quisquillosa también. O sea, yo creo, así paréntesis súper breve, porque yo estoy estudiando psicología, o sea, a mí me gustó realmente el tema, pero creo que hay que tratarlo con seriedad y no es como que todo exacto, influencer o todo coach o todo el mundo es exacto. especialista y seamos resilientes y sanemos. No, No Michi, es tan digamos, fácil. hay No, no, es gente, que sí, no es fácil. exactamente. Pero mi punto es que ahora he visto como muchas imágenes que salen de o videos de esto como de cortar con cosas generacionales, ¿verdad? Ay, De sí. que el papá le gritaba al hijo, entonces el hijo le Ujú, grita a su hijo y ahí van hasta que llega uno de la familia que dice, ok, voy a cortar con esto y yo lo quiero hacer, decido hacerlo de una forma distinta y llegar ahí, aunque en una imagen o en un video se ve muy fácil, en la realidad no lo es. ujú. Entonces, yo lo veo con mi familia, en mis tías, mis tíos y mis abuelos, son una copia de una generación a otra. O sea, esa fue la forma de amar que ellos Ujú, aprendieron y fue su contexto. Entonces fue como, ok, esto funcionó porque soy un adulto funcional dentro de lo que cabe, ¿verdad? ujú. Entonces es lo que voy a replicar con las generaciones que vengan y así hasta que uno llegue y dice, gracias, ¿verdad? Ujú. Porque lo que vos decís, de pronto no es como que los papás no lo quieren a uno, nada más hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y de Sí. pronto no tenían tantas herramientas. Ujú. Y creo que esta generación, o sea, al menos nuestra generación, es una generación que se ha preocupado más como justo por sanar eso y cortar cosas. Creo que como todo en la vida hay gente que se va un poco al extremo, Ujú. pero que sí es importante entender que es la responsabilidad nuestra. Totalmente. Uno en el papel de víctima no alcanza nada. Ujú, Y está bien reconocerlo, saber que me dolió, que lloré mucho, que me hizo falta tal vez mucha atención, ujú, mucho cuidado, pero en ese victimismo no me voy a quedar. Y eso ujú. me hizo ser la mujer que soy hoy, muy trabajadora, muy responsable, o sea, muy luchadora en un montón de cosas. Mi familia siempre ha sido así, por el lado de mi mamá y de mi papá, yo puedo decir que son todas mujeres demasiado valientes, pero demasiado valientes. Mis tías por el lado de mi papá emigraron a Estados Unidos hace 45 años sin saber Guau, hablar inglés, sin un 5 en la bolsa, llegaron a un país totalmente diferente a hacer y construir vida.
Pero lo que pasa es eso, o sea, ahí en esa familia es como que no se ponga muy lloroncito ni nada porque va fajazo, o sea, olvídelo, ¿verdad? Trabaja y haga y ya déjese de tonteras. Ujú. Entonces estamos aquí para trabajar y para hacer y no se apendeja. Esa es como la manera de... Entonces yo digo, "Mm, no tanto, o sea, no tanto, ya uno intenta ir suavizando un poquito, pero ese ha sido el patrón de las mujeres, digamos, por el lado de mi papá son así. Yo me fui Sí. a Estados Unidos una vez a trabajar 5 meses y yo dije, ¿qué es esto? Estoy exhausta, así demasiado cansado de bretear con mis tías y parece que no hay botón de Apagado. apagado. Y como te digo, y es como, ay, tía, estoy cansada, tómese un café, vaya, haga algo y Y siga. siga, ajá. Ajá, y yo, sí. Meli, y en todo este proceso, ¿verdad? Porque obviamente vos estás contando que hoy intentas hacer cosas diferentes y que has descubierto cosas. ¿En qué momento de tu vida, verdad, haces ese clip como de, ah, santo, que necesito ayuda, ¿verdad? Como estoy acumulando y acumulando cosas que me están afectando y necesito cambiar o buscar ayuda de lo que sea. Mm, vamos a ver. Ok, recuerdo que una fue cuando terminé con mi ex, como te decía, que ahí empecé como a ir a terapia y a descubrir un poquito eso. También cuando mis papás se divorciaron, ellos se divorciaron hace no, más de 10 años, creo. Ya yo estaba grande, digamos, tenía como 22 años, pero ahí también siempre hay temas que trabajar. Por ejemplo, yo decía, ok, ¿y con quién me quedo? Digamos, con mi mamá o con mi papá. Y yo era como esa cosa y lo hablaba con Ujú. mi hermana y demás. Porque ya uno logra entender que, y también ellos mismos seguro ya decían, ok, la menor ya tiene 22, ya listo, salimos de los hijos, ¿verdad? Ajá, Ya ajá. cada quien puede y Más bien tiene puedo ir a vivir derecho sola. exactamente a hacer su vida. Entonces también ahí en ese punto yo como que empecé a buscar un poquito de ayuda, digamos, más psicológicamente, pero sí fue ya un proceso un poquito más de adultez, donde por distintas situaciones y también cuando llegaban las cosas físicas, como te digo, yo tal vez en el trabajo súper saturada. em, ok, y hubo una cosa interesante que me pasó ahorita recientemente, que ya te cuento. El tema, por ejemplo, del estrés en general, ahora todo el mundo lo vive al 100. Lo que pasa es que yo he tratado tal vez como de ignorarlo, pero por ignorarlo no quiere decir que no exista. Entonces, tal Ujú. vez yo en el trabajo estaba muy estresada y como te digo, yo era nada más, ok, tengo que seguir trabajando, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Nunca jamás tal vez pensar o decir, hoy no puedo ir a trabajar. O Ajá. sea, tengo que estarme pero muriendo quebrada a la mitad para decir yo que no voy a ir a trabajar un día. Entonces recuerdo que en un trabajo a mí me daban unas crisis fuertes de gastritis y de colitis, pero que a mí se me iban 200.000 pesos en la farmacia comprando Mm. medicamentos y una cosa como crónica. Y yo, pero ¿qué es esto? Y era más un tema como de estrés guardado que yo decía, no es para tanto, o sea, estoy estresada, pero no es para tanto. Pero Ujú. sí, sí era para tanto, al punto de que me repercutía mucho físicamente. O ahora recientemente, hace poco que estaba terminando la licenciatura de la U y estaba con mucho trabajo igual y con todo, recuerdo que em, me, me, me costaba como respirar y yo hacía así, y yo decía, no me llega el aire completamente. Y yo, ¿será que me está dando un ataque de ansiedad o pánico, algo de esto? Y yo no sé qué es, qué loco, nunca me había pasado. O sea, no sé, porque de igual estaba tan estresada, solo que nunca como que me daba el permiso de decir, "Ay, Dios mío, necesito llorar y pegar 3 gritos y voy a ir a correr porque estoy estresada y estoy harta y algo. No. Entonces recuerdo que me fui donde la doctora de la empresa y le dije, doc, vieras que no puedo, me está costando un montón respirar. Entonces ella me empezó a preguntar si me sudaban las manos o me daba algo y yo le decía que no. Entonces me dice, vea, no es, al final a la conclusión que llegó, me dice, no es un ataque de pánico ni de ansiedad, pero me dice, usted está tan estresada, tiene la espalda completamente contracturada Mm. como una piedra. Dice, entonces no puede, sus pulmones necesitan también como Poder. expandirse y contraerse para poder respirar completamente. Me dice, tiene que hacer algo con ese estrés, o sea, necesita era tomar
relajantes musculares, necesita ir a hacer masaje, necesita hacer ejercicio y necesita pasar un poco eso, ve a ver Bajarle. qué hace, bájele 2 rayitas. Entonces fue la última vez recientemente donde yo todavía caí en conciencia y yo dije, sigo como con lo mismo, el mismo Ajá. patrón, nada más de trabajar un montón y no darme el Espacio. permiso a veces ni Ajá. de volverme a ver y decir cómo me estoy sintiendo, o sea, qué Ajá. estoy haciendo para bajarle 2 rayitas al estrés o a la carrera. No, ando muy preocupada por la universidad, por el trabajo, por mi novio, por mi hermana, por mi familia, por Raimundo y por todo el mundo y Menos siempre de por vos. última. Ajá. Y considero que eso es algo muy femenino, ¿verdad? Como muy de las mujeres, pero a veces uno lo hace, lo sigue haciendo y usted no es consciente de que Ajá. sigue en esa misma línea. Es cierto. Tenés razón. Meli, y para ir cerrando un poco el tema, ahora que contás eso, ahora que te pasó este evento, ¿qué cosas haces vos hoy? Porque obviamente en los diferentes procesos o en los diferentes momentos donde has buscado algún tipo de ayuda, te has ido dando cuenta, ¿verdad? Como de, ok, esto viene de aquí, esto viene de allá, ¿verdad? Y eso Ujú, te ha permitido como entenderte un poco mejor el por ujú. qué, ¿verdad? Uno de adulto actúa de cierta forma, pero qué cosas, digamos, a manera de conclusión, qué cosas haces vos hoy o que implementas en tu vida para justamente para seguir sanando, digamos, y sentir como, ok, estoy trabajando en esto, me hace sentir que crezco como persona. Mm, Identifico más fácil las cosas, Nati, si hay algo de mi mamá o de mi familia o de alguna otra parte como que no me gusta, me hace sentir mal, de primera lo identifico y digo, ok, no, no sé, esto me lastima, no me hace sentir bien, no me hace sentir cómoda, todavía me falta y porque a veces uno piensa que ya terminó, que ya Y pasó por no. eso y no, algo ahí le sale como que usted dice, todavía necesito trabajar más en eso, Ujú. pero busco con más facilidad, digamos, la ayuda de psicóloga o así y solo con hablarlo con un profesional. Ya uno se siente mucho más aliviado. Ujú. Le pido siempre muchísimo a Dios que me permita tener mucho amor por los demás, por mí misma, mucha paciencia, no tomármelo como tan en serio. Ujú. Eso digamos que un poquito más a nivel emocional, ¿verdad? Y, y a nivel mío como para cuidarme y tratar de estar mejor, es un tema más de alimentación también, pero en el buen sentido que yo trato de decir, ok, trato de comprarme mis vitaminas o estas Ajá, cositas como ajá. para Ya te poder ir. cuidas más. Sí, exactamente, ya me cuido más en eso. Y con el ejercicio también un poquito, entendiendo que es una herramienta donde uno vive ahora al 1000%, Ajá. tratar de liberar un poquito más de estrés, porque por más valiente que uno sea y por más trabajador y por todo lo demás, todos lo acumulamos un montón por diferentes situaciones y si no, vienen justamente estos problemas físicos y demás. Pero eso sería, yo creo que ya yo, por dicha y gracias a Dios, entendí mucho eso, que hay cosas que a veces van a volver a salir donde usted pensó que ya eso estaba trabajado y que estaba resuelto, tal vez todavía no. Ujú. Es un proceso de aprendizaje muy continuo, pero ya yo tuve una aceptación muy liberadora de nada más de entender que mi infancia fue de cierta manera, fue lo mejor que pudo ser y mis papás son así y yo no voy a venir a cambiar a adultos de 60 y resto de años Jamás. porque no, son así, así los amo, digamos, con sus defectos y virtudes a cada uno de los miembros de mi familia, no me lo tomo tan en serio, creo que es eso. Ay, qué lindo. Ujú. Pero bueno, Meli, gracias por sacar el espacio de estar aquí, de venir a compartir un poquito de tu historia de vida, porque con lo que contás, además, el tema de mostrarte vulnerable ha sido una cosa que has tenido que trabajar y creo que el estar aquí sentada y poder hablar de cosas que en algún momento dolieron, pues es muy valiente de tu parte. Así Ujú. que te agradezco un montón em, que estés acá y nada más quiero hacerte una pregunta antes de cerrar. En una frase, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Mm, Más bien creo que sería una cualidad. A mí me gustaría mucho que me recuerden como una persona alegre. Para mí, alegre es complicada. Sí, esas son como las dos cualidades más importantes. Así me gustaría que me recuerden siempre. Así tenga 90 el resto de años, que era muy alegre. Ay, qué lindo. Y bueno,
Quiero compartirte los sombreros profesionales de Meli. Meli es periodista, además es programadora neurolingüística, qué chiva. Hablas 3 idiomas, inglés, portugués y bueno, español. Trabaja en televisión desde hace 13 años y además, bueno, que nos contó hace un ratito, sos estudiante de psicología. ¿Estás empezando la carrera? Sí, de hecho voy por el segundo cuatri. Qué chiva, me encanta. Y en tele, o sea, lo que nos contabas ahora fuera de cámaras es que has trabajado en diferentes como formatos, programas. Sí, he trabajado en diferentes programas, en noticias, más en el lado de producción y ahora en Giros, que es revista matutina, pero igual eso es muy de servicio, también es muy noticioso y muy de servicio. Entonces, sí, así de rápido se ha ido el tiempo volando desde que empecé en tele. Me gusta, le tengo un cariño inmenso, o sea, me gusta mucho y vamos a ver qué nos va trayendo el destino conforme igual vamos ahí evolucionando, va evolucionando el formato y uno también, hay que ver. Qué lindo. Y bueno, puedes seguir a Meli en Instagram y la encontrás como MumaNab, N-A-B, ¿verdad? Pues para que sigas a Meli en Instagram. Y quiero cerrar con esta frase que dice: nunca se es demasiado viejo para establecer otra meta o para soñar un nuevo sueño. Y te invito a seguir Auténticas Podcast a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio. Y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te perdas ninguno de los episodios. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. Invitada especial, Melissa Umaña. Dirección de fotografía, Federico Lang. Iluminación, Pablo Aguilar y Sergio Sojo. Edición y asistencia de producción, Diego Mayorga. Auténticas Podcast es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.